Bueno, y vamos a reaccionar a lo que nos dejó ese resto de partido de Champions. Bueno, como digo, hoy o ayer y el día anterior a ese, pues se definieron los equipos, bueno, de cuartos de final. Y bueno, o sea, vamos a reaccionar a algunos partidos de eso. Un partido que me gustaría reaccionar es ese Sporting de Lisboa de Bodo Glimt, un Sporting de Lisboa que bueno, que no solamente remontó el resultado adverso que tenía, el adverso, quiero decir, abultado, que le había propiciado el conjunto del Bodo en el Palacio de Cristal, como le suelen decir, bueno, en este caso al pequeño eh, y frío estadio del Bodo. Bueno, obviamente la vuelta se jugó en el Sporting de Lisboa. Bueno, un partido bueno, que el conjunto, en este caso el conjunto de Rui Borges, bueno, remontaría y de qué manera lo haría. Pero bueno, vámonos rápido a la pizarra y analizar un poco más este partido. Bueno, un Sporting de Lisboa, conjunto de Rui Borges, en este caso que saldría con Rui Silva en portería, línea, línea de 4 en este caso con, bueno, Iván Fresneda como lateral, Gonzalo Ignacio, doble pivote con Maximiliano, eh, sí, con Maximiliano Araujo, el uruguayo, y bueno, y Eduardo Cuaresma, sí, Gonzalo Ignacio, Eduardo Cuaresma, Maximiliano Araujo, el uruguayo, y Iván Fresneda, el español, Real Betis, Rayo Vallecano, perdón. Bueno, doble pivote en este caso con Francisco, eh, sí, exacto, Francisco Trincao, y bueno, y además a Morita, el japonés, portugués, japonés, bueno, y aquí al frente Morten Julsman, el noruego, Luis Suárez, el colombiano, Pedro González, perdón, el portugués, y bueno, y arriba Jenny Cata. Eh, un 4-2-3-1, aunque esto, bueno, también como suele cambiar en la dinámica de partido, pues suele, como digo, cambiar. El conjunto en este caso del Bodo, el conjunto en este caso del Bodo Blink, que bueno, que salía con Nikita Hiking en portería, línea de 4 en este caso con Fredrik Jorkon, Fredrik, eh, sí, sí, Justin, Fredrik Jorf, Fredrik Jorful, Justin Gundersen, Oli Jorstuf y Fredrik, Fredrik Alder. Bueno, línea de 3 en este caso con Patrick Bear, Hakon Engine, Patrick Bear, Hakon Engine y Sunday Brew Fake. Y bueno, Ole Tricky, sí, el 11, Ole Tricky, Blumber, Jens Peter Hausen y bueno, y Casper Hall. El 4-3-3 que conformaba el conjunto del Bodo Glimt. Bueno, un partido que estuvo, si se quiere, bien
bien decididos, bien, pues en este caso con el Sporting atacando, en un Bodo que, bueno, eh, pienso yo de que estaba apostando más a defender el resultado, pero bueno, si con defender el resultado te refieres estar agazapado atrás y fallar un conjunto de pases para que el rival también se te venga encima, pues bueno, no, obviamente no le salió al Bodo, incluso le salió peor de lo que lo había planificado. Pero bueno, un conjunto del Bodo que también sabíamos que, si bien es cierto que ya venía de bater a rivales, tanto en fase de grupos como en ciertos partidos, ganando a rivales como Manchester City y Atlético de Madrid, es verdad que todavía era, eh, bueno, la idea era saber, cuánto iba a durar el Bodo si también esa experiencia que le había dado fase de grupos y cierta partidos de alta exigencia pues iban a ser suficientes como para ver de qué estaba hecho el Bodo, que no digo que no tiene un buen equipo, pero bueno, obviamente el dejarse remontar un resultado, bueno, vamos a decir considerable, abultado, sí, considerable, como un 0-3 pues todavía demuestra la inexperiencia del conjunto del Bodo Glimt en un torneo, bueno, tan quirúrgico y tan, como se suele decir, de pequeños detalles, como es la Champions League, un Bodo que si no me equivoco era la primera participación en Champions League, bueno, vaya papel que hizo logrando llegar hasta los octavos de final, eso ya de por sí es mucho, pero bueno, vamos a analizar la cronología y bueno, el Sporting de Lisboa, como digo, que llegaría bastante en este caso, con los buenos de Francisco Trincao, Luis Suárez también, Luis Suárez liderando si se quiere el ataque, Jenny Cata un poco más tirado hacia la izquierda, Pedro González un poco más apareciendo por izquierda, Pedro González, Jenny Cata, Luis Suárez más adelante, Trincao, y el bueno de Maximiliano Araujo, el uruguayo, llegando mucho por carrilero izquierdo. Gonzalo Ignacio un poco más en abajo con los centrales. Iván Faisneda también llegando un poco por derecha también como carrilero, tanto Araujo como Faisneda por ambos laterales. Llegaría esa primera en jugada, tanto de como el bueno en este caso de Trincao y Araujo, haciendo desequilibrando mucho por ese flanco izquierdo. Jenny también llegando mucho a portería por lado derecho. Tendría una serie de remates, sobre todo una de Araujo que le termina metiendo centro y Trincao que termina cabeceando al frente o arriba, en este caso la portería defendida por el Bodo. Bueno, avisaba el Sporting de Lisboa con ese primer cabezazo de Trincao. Bueno, después pasando al gol, en este caso, bueno, precisamente otra jugada parecida, pero ya desde el córner, una pelota que cobra el bueno de Jenny Cata, que bueno, que la eleva o bueno, procede a golpear y bueno, la pelota que recorre toda la defensa y bueno, aparece Gonzalo Ignacio el 15 para elevarse y bueno, poner el palo, perdón, poner el balón, digo, en el otro palo del arquero, golazo, bueno, ya le quedaban dos más al equipo portugués para remontar y vaya que lo haría, no solamente llegando a meter eso, sino unos cuantos golitos más. Bueno, después llegaría en el 63 ese gol de Pedro González, sí, una una jugada también de un buen remate desde fuera. No, ya me acuerdo de la jugada, una jugada que empezaría el bueno de Jenny,
¿verdad? Jenny desde campo contrario, perdón, empezaría el bueno de Jenny, número 10 desde campo propio, en lo que sería siendo al borde de la línea del medio campo, sí, Jenny que mete una pelota filtradita, en este caso para la llegada de Luis Suárez por derecha, Luis Suárez que mete un centro eh, rastrero para la llegada en este caso después del bueno de González, que bueno, que lo que tiene es que terminarla de meter de zurda y bueno, ya el conjunto portugués se ponía 2-0, muy buena jugada, tres toques, campo contrario, y bueno, ya lo definía el conjunto de portugués, bueno, iba a decir jaque mate, no, pero ya estaban a punto del jaque, ya bueno, teniendo ya llegando a esos dos goles, ese segundo gol llegaría en el 63. El primero habíamos dicho que llegaría en el 34. Bueno, ya estando en la segunda mitad, después el Sporting viendo y oliendo sangre y de que la pregunta era saber cuánto iba a aguantar el Bodo ya habiéndose dejado remontar dos goles hasta ese momento. Pues bueno, el conjunto de Rui Borges haría cambio. Salía en este caso tanto Eduardo Quaresma y entraría. Sí, salía el bueno de Eduardo Quaresma y entraría el bueno de Zeno de Vaz. El número. Sí, el número. Exacto, el número. Sorry, permiso. Sí, el número de Bash, el número 6 exacto. Eh, y bueno, o sea, también unos minutos más tarde, también el conjunto del Sporting sacaría al japonés, en este caso a Morita, y entraría el portugués Nuno Santos, exacto, saldría el número 6 en este caso el número 5 perdón, Morita, y entraría el número 11 Nuno Santos, perdón. Sale Morita, entran unos antes, también, bueno, como digo, había salido el bueno de Quaresma, central por derecha, el número 72, y había entrado el número 6 de Bosch, bueno, buscando refrescar y dar un poquito más de amplitud y también eh, sí, un poco más bueno, de folle y de presionar en este caso el campo contrario y bueno, también, bueno, más que todo refrescando el área defensiva, pero también muchos de los del Sporting subiendo a atacar. También, bueno, es verdad que entraría también, sí, también saldría el bueno de y de Massa, como digo, y de Massa Morita, y bueno, entraría, como digo, el bueno de eh, también, bueno, entraría el bueno de Daniel Branca, exacto, en el número 23. Y bueno, después llegaría. Ah, bueno, exacto. Después llegaría en este caso ese penal que cobrarían a favor del Sporting, o sea, en un centro de Fresneda, el español, el Iván Fresneda, el ex Rayo Vallecano, que bueno, que un centro que mete y le terminando en la mano, en este caso de uno de los jugadores, del, sí, uno de los jugadores obviamente del Bodo Glimt. Creo que la mano fue de Casper, sí, Casper Howe, el delantero, que bueno, en ese momento estaba defendiendo. Y bueno, al final le da la mano, todo el equipo de portugués reclama. Al final el árbitro no había dicho nada, después bueno, o sea, avisándoles del bar, fue a revisarla en la pantallita y bueno, al final efectivamente el árbitro lo ve, decreta el penal, lo cobraría el bueno del desequilibrante Luis Suárez, bueno, el colombiano que toma carrera y bueno, marca definiendo en el palo cruzado del arquero, del palo contrario donde se había tirado el arquero, en este caso el palo derecho, bueno,
ya se ponía el conjunto portugués en modo remontada, con ese 3-3 en el marcador. Bueno, 3-0 en el partido y en el global 3-3. Y bueno, ya, como digo, era cuestión de tiempo para que el Bodo, si es que no metía una de las pocas, porque prácticamente el Bodo ni llegaba a portería contraria. Me acuerdo que llegó a portería contraria en un córner en el que termina llegando de cabeza el bueno de el número 4, sí, George Stulz, pero de ahí no recuerdo una ocasión más del Bodo, que bueno, que estaba en modo resistencia, en modo supervivencia, o sea, y bueno, ya era cuestión de que eh, llegara el resto de los goles, en este caso del Sporting. Después, bueno, es verdad que el Bodo haría un cambio, sacaría el bueno de Auge, número 10, y entraría Helmersen, sale el número 10 y entraba el número 21. Sale Auge y entra Helmersen. También saldría el bueno de James Peter Hause y entraba también entraba Andreas Helmersen. También, ¿quién más salía? Bueno, salía Casper Hone, el número 9, su socio en ataque. Y entraba el bueno de Ulrich Sales, un mediocampista también bueno que llega mucho por ataque, pero bueno, ya como digo, el daño estaba hecho. Ya no digo que incluso el Bodo si metía un gol, o sea, se metía, pero es que ya se nota que el conjunto del Bodo pues ya no tenía fuerza, ya todo lo que dio pues se puede decir que fue en ese primer embate en el Palacio de Cristal. Y bueno, ya después en el 86 pues también haría más cambios el Bodo, o sea, el entrenador viendo que bueno, que ya las piezas no pasaban ni de medio campo y bueno, sale el bueno de Hakon Echen, el número 26, que estuvo bien activo, o sea, por ese carril izquierdo, pero bueno, no, como digo, de las pocas llegadas, pues bueno, si no ejecuta, eh, sí, o si no conviertes, pues bueno, de nada te sirve y tampoco quiero reprochar al equipo del Bodo que hizo una buena carrera en esta Champions League, pero bueno, al final se midió ante un rival duro como es el Sporting. Como digo, saldría Echen y entraría el bueno de Daniel Bassi. Sí, saldría el 26 Echen y entraba el bueno de Daniel Bassi, el 24. Bueno, como digo, el técnico refrescando piezas, tratando de darle otra dinámica al equipo. Y bueno, o sea, al final, exacto, más cambios para el Bodo. Bueno, en este caso sale Mata, no, sale el bueno de Ole Didek, Blomberg, sí, sale Blomberg, el número 11, y entraba el bueno de, el bueno de Mata, el 25. Más cambios, por supuesto, sale Sonde, bueno, muchos cambios, prácticamente dice como 5, 6, 4 o 5 cambios el conjunto del Bodo en esos minutos. Sale Fake, el número 19, y entraba el número... eh, sí, en este caso entraba Sonde Oakland, el número 8. Salía el número 6, entraba el número... No, salía el número 19, entraba el número 28, en este caso Broken. Dado... Sí, Sonde... Eh, y bueno, o sea, después obviamente llegaría ese gol en extremis de Maximiliano Araujo, una jugada que se combina muy bien Sí, que se combina muy bien. Si no me equivoco, creo que era Gonzalo. No, no, mentira, era Nuno Santos, perdón. Nuno Santos en este caso combinando. Para ver. Exacto, exacto. Nuno Santos combinando
Pedro González, eh, Nuno Santos, que bueno, como habíamos dicho, ya había entrado en la segunda mitad y jugaba para Pedro González, que este a su vez mete un centro. La pelota le queda en este caso al bueno de Trincao, que este a su vez ve la llegada por atrás de Araujo. Y bueno, y Araujo remata, se saca un zurdazo bien esquinado, palo derecho del arquero. Sí, nada que hacer para el arquero en este caso para el arquero Hauken, el arquero que defiende la portería en este caso del conjunto noruego, el conjunto del Bodo. Y bueno, ya, como digo, misión exitosa, o mejor dicho, misión cumplida en modo remontada, en este caso el Sporting, minuto 100, repito, bueno, ya el estadio prácticamente se quería caer. Eh, buen estadio, o sea, el estadio, bueno, del Sporting, bueno, que aprieta, que estuvo ahí con lo suyo y no defraudó. Y bueno, o sea, después, obviamente, como, si bien es cierto que ya estaba eh, si bien es cierto que el Sporting ya estaba por arriba en el marcador, pues ya habíamos llegado a los suplementarios. 15 y 15 minutos después de los 90, más allá de que el bueno de Araujo había elevado lo suyo en el marcador y también en el partido 4-0 y respectivamente 4-3 en el global. eh, Había que cumplir pues esos minutos del suplementario. El conjunto del Sporting de Bruno Borges pues también haría sus cambios. Más adelante, bueno, saldría el bueno de Maximiliano Araujo, el que hasta en su momento era el héroe hasta esos 121 minutos. Y bueno, entraba para refrescar ese flanco derecho el bueno de Soleimani Faché. En el minuto 127 también salía uno de sus héroes, como era Luis Suárez, el colombiano, el Lucho Luis Suárez. Y bueno, y entraba Rafael Nel, que bueno, que también sería protagonista, entrando en ese minuto 127. Bueno, después, perdón, llegaría esa ocasión definitiva para liquidar el encuentro, en este caso en una jugada, ¿quién le pone ese balón? No me acuerdo quién es el que le pone. Sí, el bueno de Daniel Branca, exacto. Daniel Branca recupera en campo contrario, exacto. Daniel Branca, el 23, recupera. Le hace el pase por derecha, ya estando en zona de definición. El bueno de el bueno de Rafael Nel, que bueno, que se saca un zapatazo, un bombazo, que se termina colando en la esquina del ángulo izquierdo superior, o del ángulo superior izquierdo. Y bueno, nada que hacer en este caso para el bueno de Heinke, que bueno, veía el quinto, el quinto del partido. Y bueno, o sea, también en la eliminatoria global, ese 5-3, bueno, un conjunto del Sporting que nunca le perdió la fe, nunca le perdió la convicción, con piezas muy ofensivas, sobre todo con sus carrileros, llegando a línea de fondo, laterales, centrales también, como el bueno de Gonzalo Ignacio, también llegando a chutar desde fuera del área. Una pelota que pasa cerca también del palo izquierdo. También los recién ingresados Nuno Santos, el número 11, llegando a chutar y bueno, llegando a tocar un palo, el palo izquierdo del arquero de Haik. Bueno, partido del Sporting completo, que salió como digo, bueno, a hacer sangre y sobre todo a pasar en la eliminatoria. Y bueno, así lo hicieron.
Y nada, hasta aquí mi resumen de ese Sporting de Lisboa 5, Bodo Glimt 0, Global 5-3. Bueno, nada, saludo y ya reaccionaremos a los otros partidos. Bueno, gracias, no olviden dejarle like, la suscripción y bueno, todo. eh, y bueno, seguirme en mi canal y bueno, nada, gracias por todo. Nos vemos.